presentar mi trabajo de la romantización a la realidad en la maternidad, de lo que no habla la mujer. COPSI, Centro de Orientación Psicológica, México, modalidad no presencial profesional, videoponencia, eje 1, sexualidad, tabú y psicología. Mi nombre es Miriam Maritza Montes Méndez. Existen estudios sobre la mujer, sin embargo, la maternidad aún requiere mayor exploración e investigación. Podemos notar que hay diferentes autores, teorías que proponen, sin embargo, la mayoría son hombres, entonces ese es un primer señalamiento que yo podría hacer para indagar el por qué solamente los hombres hablan y cómo un hombre puede hablar acerca de algo que le ocurre a la mujer. Entonces, es importante que más mujeres podamos adentrarnos mucho más justamente a una situación, una circunstancia o un acontecimiento que vive exclusivamente la mujer. Es necesario hablar de lo que experimenta una mujer en este nuevo rol y todo lo que conlleva para ella, desde la idealización a la expectativa, así como la forma en que sobrevive a su revolución personal. Cuando hablamos de una mujer embarazada, pensamos en 7, 9 meses que tiene muchísimos cambios y que generalmente los demás podemos observar en ella. Sin embargo, ¿qué pasa dentro de ella? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Cómo está experimentando ese proceso de gestación? Ahí es donde tenemos que adentrarnos para que de alguna manera podamos entender mucho más o tengamos más claridad cuando nosotros, como terapeutas, trabajamos con mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Históricamente sabemos que hay en la mujer una carga social sumamente importante en la que se asocia a debe ser dócil, debe ser amable, dulce, amorosa, maternal, por supuesto. Sin embargo, detrás de todas esas expectativas ocurre toda una realidad y eso va a depender de mujer a mujer. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, porque la mujer se vive en constante demanda y exigencias sociales. ¿Qué significa esto? Desde que nacemos hay una definición en cuanto a comportamientos, si es hombre o si es mujer. ¿Qué significa esto? Pues que de alguna manera se va destinando o se le va predeterminando ciertos comportamientos que son del varón, otros de la mujer, y a partir de todas esas actitudes o atribuciones que hacemos al rol femenino, esperamos que también esto ocurra en el momento en que ella se convierte en madre. Entonces, debe ser muy atenta, amorosa, responsable, toda una cuidadora, dedicarse al 100%, casi como generando una especie de situación en la que ella se sacrifique por el nuevo ser que ya nació. Las expectativas son variadas y excesivas. La mujer, antes de convertirse en madre, ya de por sí posee muchas expectativas. Es decir, tiene que ser linda, tiene que ser amable, tiene que ser sumisa, aún en estos tiempos posmodernos, es decir, que sea silenciosa, calladita, que no sea escandalosa, que sea discreta, en pocas palabras. Y de alguna manera, aquí habla también, la sociedad empuja a que la mujer tuviera que ser también fuerte, que sea valiente y que las pueda con todo. Entonces, hay una exigencia constante. Imaginemos si eso es como mujer. Además, tienes que ser bonita, agradable, también tienes que tener un supercuerpo, mostrar toda una imagen de alguna manera. Pero ahora imagínate todo lo que eso conlleva, pero además en una mujer que es madre. ¿Qué ocurre? Mi primera hipótesis es que esta es una de las razones por las cuales la mujer se abandona a sí misma. ¿Por qué? Porque se vive y se desvive por el nuevo ser. No existe una preparación psicológica o emocional. Definitivamente los consejos sociales de su entorno de la mujer pues no van más allá de descansa, come bien, hidrátate, tienes que estar ahí, es decir, eso no prepara psicológicamente. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento de todo el proceso de gestación.
porque cada mujer lo vive y lo experimenta de diferentes maneras, no solo desde lo biológico, por la cuestión hormonal o lo corporal, sino además también vamos a agregarle situaciones del contexto que esté viviendo, ¿sí? Y por otro lado, es decir, emocionalmente, ¿cómo se encuentra? Es evaluada constantemente y se vive en presión. Vamos a pensar en todo el trayecto, desde la gestación a la mujer, bueno, desde el médico, ¿no? Por ejemplo, no subas de peso, aliméntate sanamente, haz esto, no hagas lo otro. Luego, cuando nace el bebé, comienza otra serie de situaciones en las que es, ya hazle tal cosa, quítale esto, ponle lo otro, no le hagas así. Es decir, hay N cantidad de elementos y factores que podríamos decir que de alguna manera se convierten en comentarios que la abruman y eso agota emocionalmente a cualquier mujer. Entonces, es una mujer, pero que ya se convirtió en madre. Se le exige eficiencia y es reprimida en su expresión. En muchas ocasiones, lo que yo he escuchado en consulta es que cuando expresan cansancio, agotamiento, fatiga, tristeza, sentimientos de vacío, de soledad, ¡pum!, se escandaliza su entorno. ¿Por qué? Porque se espera que una madre esté en toda su totalidad amorosa, que se entregue, que se dé totalmente a ese nuevo ser. Y eso realmente es muy complicado. En lo que yo quiero aportar y en lo que yo quiero de alguna manera nutrir este espacio de conocimiento y de compartir experiencias, pues es, en primer lugar, propiciar mayor conciencia del rol y de las funciones de mujer-madre. Es decir, es importante acercarse a las mujeres, hablarles sobre el embarazo, el proceso de embarazo, no nada más desde lo biológico o lo físico o hasta lo estético, ¿no? Sino también que haya una preparación mental de que voy a ser mamá y entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué va a pasar conmigo? Por supuesto, tiene que ver a qué se dedica, cómo ocupa su tiempo, cuál es su situación, por ejemplo, en particular en relación a la pareja, si hay una pareja, no hay una pareja, es o se va a convertir en una madre soltera, es decir, caso por caso. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que definitivamente pueden influir o afectar el cómo viva esta experiencia de la maternidad. Lograr disminuir el malestar emocional en la tarea del maternaje. Cuando nosotros hagamos más conciencia en la mujer, pues va a disminuir esa angustia, esa sensación de estoy muy abrumada por todo lo que tengo que hacer, porque no sé de qué se trata todo esto. Ahora, hay una revolución importante en la mujer a nivel hormonal principalmente. ¿Por qué? Porque hay todo un montón una serie de cambios que afectan o influyen, pues obviamente para que se dé el desarrollo completo y satisfactorio para ese bebé. Y entonces, ya al momento en que llega, pues nos encontramos con que sí estamos cansadas, estamos fatigadas, estamos abrumadas, no sabemos qué hacer, por dónde empezar, no sabemos ni coordinarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una tarea agobiante. Fomentar la creación de grupos de apoyo que sea útil para preparar y sostener la maternidad. Esa es mi principal propuesta. Que podamos crear grupos de apoyo donde les acompañemos en ese proceso de desarrollo de su bebé y que está en periodo de gestación y que de alguna manera se sientan acompañadas por otras mujeres que están en la misma circunstancia, para que puedan compartir cómo se sienten, qué les sucede, qué les pasa. ¿Por qué? Porque en realidad nadie más va a comprender lo que te sucede, nadie más va a entender cómo te sientes. ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Por qué no puedes organizarte como los demás esperarían que lo hicieras? Etcétera. Hay muchas situaciones alrededor que solamente quienes viven esta experiencia podrían compartir. Ojo, si dices tú, es que mis hermanas, mis comadres, mis amigas, mis abuelas, sí, pero ellas ya tienen otro tipo de conocimientos, otro tipo de formación que de alguna manera ya no es posible aplicarla en este momento o en esta actualidad. Tenemos que tener siempre presente una situación. El ser humano, la mujer, es biopsicosocial. Comprende aspectos que son biológicos, psicológicos y sociales. ¿Eso qué significa? Que los seres humanos somos muy complejos. La mujer mucho más. ¿Por qué?
porque hay toda una carga de expectativas respecto a cómo debería de ser. Sencillo. En el caso del hombre, por ejemplo, que se va a convertir en papá, realmente no hay tanto conflicto, me parece. ¿Por qué? Porque el hombre sale a trabajar, trae el dinero a la casa, llega, está cansado, quiere ver fútbol, quiere descansar, etcétera. Y ahí quizás se acaban las tareas para muchos hombres. En el caso de la mujer, hay N cantidad de tareas y acciones o actividades que tiene que realizar para poder desempeñarse como esposa, como madre, pero que no se le olvide el rol también como mujer, porque si no, ese se va a convertir en un conflicto, si hay pareja, de pareja. ¿Por qué? Porque entonces ya subiste de peso, no te arreglas, etcétera, y entonces ahí viene un conflicto. Venimos, por supuesto, las mujeres de un efecto histórico social. ¿Qué significa? Que están ahí acumuladas internamente, ya tenemos introyectado todo lo que somos como mujeres y somos un resultado de una construcción social, de cómo deberíamos ser. Sin embargo, cada mujer es diferente. No es la mujer, sino es las mujeres. Cada mujer es diferente y entonces hay una situación, a partir de la revolución sexual, de la revolución femenina y de esta necesidad y deseo de ser notadas, de ser vistas, ser reconocidas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que empezamos a trabajar, pero quienes ya tenían un matrimonio, pues resulta que tienen la doble jornada. Es el trabajo de fuera de casa y el trabajo dentro de casa. ¿Eso qué significa? Que hay una doble jornada de trabajo. Entonces, ahora súmale cuando la mujer se embaraza, llega un bebé, hay 3 actividades, 3 roles sumamente fuertes. Y entonces somos ese resultado de una serie de expectativas que se van sumando, se suman, pero no se van eliminando ni se van quitando, solamente se van sumando. Eso debe ser cansado. Y hay un tema que es sumamente importante, hay un proyecto de vida. La mujer se empieza a independizar, quizás económicamente, empieza a trabajar, se hace cargo de gastos, participa en gastos del hogar, etcétera, o se hace cargo ella sola en caso de que sea madre soltera, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que dentro de su proyecto de vida estaba realizarse profesionalmente o laboralmente. Cuando viene un embarazo, ahí es un primer conflicto. Esa es una hipótesis que yo tengo respecto a la depresión postparto. A partir de hace 20 años para acá, quizás ha aumentado. No es que antes no sucediera, sin embargo, quizás ha aumentado. Mi hipótesis es que esto ocurre porque la mujer se siente en una situación de conflicto porque tiene que retirarse para poder cuidar y atender a su bebé, ¿sí? Y entonces ahí es que ya no trabaja o tiene que cambiar de trabajo o qué es lo que tiene o debe realizar para sostenerse, sostener a su bebé y de alguna manera llevar una vida tranquila. Pero ¿qué crees? Que necesita la cuestión económica. Y si está ella sola, pues depende totalmente de ella. Hay que ganar dinero para poder de alguna manera sostener a alguien que cuide o bien alguna institución o guardería que se encargue de su bebé, mientras ella trabaja, por supuesto. Entonces, ese proyecto de vida se ve de alguna manera truncado, ella se puede sentir estancada. Y todas esas emociones y todo eso que empieza a experimentar, toda esa frustración, esa angustia, esos miedos que tiene con quien lo expresa, cuando su entorno social en muchas ocasiones, y también de las mujeres, el comentario es, no te preocupes, relájate, échale ganas, va a pasar. Eso no es suficiente. Se ocupan espacios terapéuticos de acompañamiento y de contención. Y está por último el deseo propio. Es decir, hay ese conflicto en ella porque es que yo quiero sobresalir, yo quiero sentirme realizada. Desde hace muchos años, desde hace décadas, la mujer ha encontrado la posibilidad de realizarse no solo y ni exclusivamente a través del matrimonio. También quiere estudiar, también quiere prepararse, también quiere trabajar, también quiere saber qué tanto potencial tiene en áreas como deportes, en áreas como las artes, por ejemplo. Entonces, es por eso que es importante que la mujer haga mucha conciencia de cuál es su deseo que está en el fondo de su ser, y para eso se requiere conciencia. Tenemos aquí algunas cuestiones que están relacionadas con los fundamentos teóricos. Hernández, por ejemplo, propone y habla sobre la cuestión de las hormonas, es decir,
cómo a nivel hormonal la mujer tiene muchísimos más cambios que los hombres, por ejemplo, ¿sí? En el trayecto de su vida. Nacho, por ejemplo, nos habla del tema de la imagen, donde habla de 3 conceptos o aspectos básicos para poder entender cuál es la imagen que posee la persona de sí misma. El primero tiene que ver con aquellas cuestiones en las que yo puedo verme, puedo asumirme, puedo mirarme en un espejo, me gusta, no me gusta, cómo me siento conmigo mismo o conmigo misma. Y el segundo aspecto sería lo que los demás me atribuyen, lo que los demás me dicen de mí. ¿Sí? Y ese es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente hacemos mucho oído a lo que los demás opinan de nosotros. Y el tercer punto de Ignacio es las cicatrices, es decir, aquello que nosotros vivimos como experiencias que nos marcan, que de alguna manera van a generarnos un cambio o una transformación de manera personal. Porque hay cicatrices que pueden llevar a la alegría, como una cesárea, por ejemplo, o hay otro tipo de cicatrices que a lo mejor están ahí incrustadas en el alma. En el caso de Dowling, por ejemplo, propone que es muy complicado, que estamos muy confundidas entre valores y aprendizajes viejos o antiguos y nuevos. Efectivamente, aún en estos tiempos modernos, podríamos decir, la mujer se encuentra en un conflicto y en una disyuntiva de cómo debo ser. Aquí la pregunta es, ¿cómo debe ser? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Es decir, en realidad sí sigue ese conflicto de soy como la de antes o me actualizo, pero si me actualizo también hay una situación importante, también hay un tema de conflicto que es realmente qué es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque en consulta yo lo escucho y terminamos haciendo, ¿sí? Las mujeres o muchas mujeres terminamos haciendo cosas o situaciones que tienen que ver con lo que se espera, es decir, estudia mientras te casas, tienes hijos, ya se acabó la historia. Hay muchas mujeres, muchísimas, que quieren algo más, sin embargo, se encuentran también con muchos obstáculos y que de esa manera, pues frenan su deseo propio. Ángel, por ejemplo, habla de algo muy interesante que dice, vamos a hablar sobre el linaje familiar. ¿Qué pasa con las abuelas? Quizás ya no están, ya murieron, pero ahí están presentes. Entonces, ¿por qué? Porque se transmite de generación en generación comportamientos, ideas, formas de pensar. Y ahí se heredan miedos, preocupaciones, formas de reaccionar a diferentes situaciones y las vamos cargando. Y Lipovetsky, que habla en su libro La tercera mujer, justamente de esa evolución de lo que la mujer ha logrado y ha tenido a lo largo de los años. Como ha sido la primera mujer, que habla de esa mujer que se le ha diabolizado porque es bruja, porque es satánica, porque es malvada. La segunda mujer, una mujer que empieza a trabajar, que se le empieza a dar reconocimiento, pero que siempre debe estar detrás del hombre. Y la tercera mujer es una mujer que se autocrea, se puede autodefinir, que es diversidad, que es una mujer que se atreve, que se avienta a conocerse a sí misma y que se reta además. Y bueno, ahora vamos a hablar de qué alternativas de solución hay para toda esta situación que viven las mujeres y las mujeres embarazadas. Pues generan mayor conciencia en la mujer, antes de preferencia, de que se embarace. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones pesan bastante a nivel emocional y puede traer efectos, por decirlo así, secundarios. ¿En qué sentido? Pues cuestiones emocionales, exceso de estrés, ansiedad, depresión, crisis de angustia. Bueno, hay N cantidad de formas y caminos hacia donde se dirige toda esa energía. Crear grupos de apoyo, como lo comentaba, donde pueda haber esa contención, ese apoyo y ese sostén, ese acompañamiento para que ellas puedan sentirse más fortalecidas y, por supuesto, que encuentren un espacio donde puedan hablar libremente, donde puedan decir, estoy cansada. ¿Qué pasa cuando hay una depresión postparto donde la mujer aleja a ese bebé? ¿Por qué? Porque no lo ha hecho su bebé. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque está cansada, porque no sabe ni siquiera qué le está pasando, no puede definir y entonces la familia la toma, la lleva con un médico, le dan su tratamiento farmacológico, antidepresivo y bueno, ya empieza a haber toda una alteración de un montón de cuestiones y situaciones que solamente van a afectar la experiencia de ser madre, ¿sí? Y entonces es
bueno, es que, ¿qué le ocurre a esta mujer? Pues, ¿qué le ocurre? Probablemente que no logra asumir ese otro papel que está teniendo, en lo que se está estrenando, porque por falta de conciencia, por supuesto, para eso sería un grupo de apoyo. Y pues brindar contención, acompañar, permitir que haya esa posibilidad donde pueda hablar, expresar fastidio, cansancio, lo que sienta, porque muchas veces se contiene y se queda callada, todo se lo traga. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay tiempo de llorar. Es más, te tienes que bañar en 2, 3 minutos porque seguro tu bebé ya te necesita. O porque quién sabe qué le vaya a pasar, porque te han dicho que esto, o sea, y ahí vienen un montón de creencias también. Es complejo. La sugerencia sería dar herramientas de enfrentamiento para las nuevas tareas y que logre sostenerse a sí misma para que con esas herramientas no espere que el mundo, el entorno pueda apoyarla como quisiera, ¿sí? Sino que realmente ella se encargue de sí misma, que tenga esas estrategias y formas de afrontar lo que vaya sintiendo, lo que está experimentando de cierta manera, ya en el momento en que nace ese bebé. Acompañar para evitar el abandono de sí misma y a su proyecto personal. Este es uno de los momentos cuando nace un hijo, cuando en la pareja hay mucho conflicto también, porque se desatiende al rol de esposa o de pareja. ¿Por qué? Porque toda la demanda, que efectivamente así es, toda la demanda la absorbe y la toma ese nuevo ser. Sin embargo, más allá del tema de pareja es ¿y qué ocurre con ella misma? Es decir, una propuesta que yo hago como idea es la mujer cambia. Y cambia una mujer soltera a una mujer que es esposa, a una mujer que luego se convierte en madre, del primero, del segundo, del tercero. ¿Sí? Es decir, va habiendo cambios y transformaciones, movimientos en carácter, en temperamento, es decir, en la personalidad. Y a veces se desconoce a ella misma. ¿Cuáles son las limitaciones? Quizá la formación y la educación que se tenga, es decir, desde casa, incluso a lo mejor cuestiones ideológicas, de religión, por ejemplo, que eso puede limitar el que haya apertura de las mujeres para escuchar y caer y llegar a esa conciencia. Redes de apoyo insuficiente. ¿Por qué? Porque quizás no hay familia, porque con su pareja emigraron a otra ciudad o a otro país y que no hay suficiente apoyo social. De alguna manera, que vamos a añadirle que sea una mujer introvertida o ansiosa, por ejemplo. Entonces, eso va a hacer que le pueda generar mayor agotamiento a nivel emocional. Y por supuesto también puede ocurrir falta de interés y conciencia. ¿Qué ocurre en muchas mujeres, por ejemplo, que se embarazan, que son jóvenes, entre los 20, 30 años? ¿Qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones lo que ocurre es que es como, pues estoy embarazada y ya, o sea, lo toman con tranquilidad, sobre todo si es un embarazo tranquilo en términos físicos, por ejemplo, o clínicos. Entonces lo toman con toda tranquilidad. Y el conflicto viene justo cuando nace el bebé, porque entonces es como, ya me cayó el 20, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y entonces ahí vienen otro tipo de conflictos. Las mujeres pueden hablar mejor de sí mismas que muchos escritores. Elena Poniatowska. Efectivamente, creo que quienes podemos sentir y saber con mayor claridad qué es lo que vive, qué es lo que experimenta una mujer en ese proceso de embarazo y lo que significa ser mamá con todas las funciones, con todas las tareas, con todas las actividades y cosas que hay que hacer por y para otro y para su bienestar, es la mujer. Entonces, no es la mujer que es la madre nada más, la abuela nada más, sino las mujeres. Entonces, creamos grupos de apoyo para que les demos acompañamiento, sostenimiento y que con esto o con esta contención puedan vivir la experiencia con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque van a estar más liberadas, más contentas, más satisfechas o simplemente más tranquilas. Por su atención, muchas gracias. Mi nombre es Miriam Montes.